Hola, muy buenos días chicos y chicas. Aquí estamos otro domingo más con nuestras clases del Libro de Mormón, que la verdad que es un encanto y un placer poder estudiar el Libro de Mormón y aprender tantísimas cosas de estas escrituras que nos dejaron los, nuestros profetas, que de aquella época escribieron con tantísimo esfuerzo, porque recordemos que no se escribían con un bolígrafo y un papel, sino que había que grabar palabra por palabra y era muy trabajoso, ¿eh? Entonces tenemos que apreciar mucho el trabajo de ellos y tenemos que darle la importancia que realmente tiene. Vamos a leer, vamos a seguir con Mormón, que la verdad es que le tocó vivir una época tan mala al pobre, porque desde los 10 años que se le dijo dónde se guardaban las planchas, los anales, para que él cuando tuviera 24 años escribiera todo lo que había visto desde ese momento en que se le dice que guardan las planchas, que él tiene que recordar todo y apuntarlo y escribirlo. Y él ya desde muy jovencito ya tuvo esa responsabilidad. Pero fijaos que cuando tenía 16 años lo nombraron caudillo del ejército de los nefitas. Entonces, él vivió prácticamente todo su tiempo fue vivir en continua guerra con los lamanitas. Él todo lo que vio fueron guerra, guerra y guerra. Pero eso no impidió de que él nunca perdió la fe ni nunca fue desobediente a los mandatos de Dios. Y bueno, él no defraudó desde luego cuando le dijeron que era un chico de carácter serio y que por eso le daban esa responsabilidad. Bien, si leemos en Mormón 7, el versículo 9, habla de la Biblia y del libro de Mormón. Y tanto la Biblia como el libro de Mormón testifican de Jesucristo. Y son libros escritos por profetas. En el versículo 9 del capítulo 7 dice, porque aquí se escriben estos, que estamos hablando del libro de Mormón, con el fin de que creáis en aquellos, que es la Biblia. Y si creéis en aquellos, también creeréis en esto. Y si creéis en esto, sabréis concerniente a vuestros padres, y también la obra maravillosa que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Entonces, tanto la Biblia como el libro de Mormón nos habla nos testifica y nos habla del Evangelio. Tenemos que saber que la Biblia es un libro que es la palabra de Dios, pero hay algunas cosas que no están escritas correctamente, porque algunas personas se equivocaron y la escribieron malamente. Algunos intencionadamente quitaron algunas cosas que eran importantes del Evangelio y otras, pues de pasar de mano en mano, pues perdieron todo el sentido que tenían alguna escritura. Pero tenemos el libro de Mormón, que solamente ha pasado por las manos de José Smith. José Smith tradujo el libro de Mormón después de que dejó de escribirlo Moroni. Y sabemos que todo lo que pone en el libro de Mormón es la verdad y no hay ninguna duda ni hay ningún error. ¿Vale? El octavo artículo de fe, me imagino que todos nos acordamos de él, pero bueno, vamos a repasarlo porque a veces creemos que nos acordamos, pero mientras se viene a la cabeza o no, nos damos cuenta de que no lo tenemos tan en mente. Bueno, pues el octavo artículo de fe, que algunos ya sabréis cuál es, dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Entonces, no tenemos ninguna duda de que tanto la Biblia como el libro de Mormón son la palabra de Dios. Moroni, que es el hijo de Mormón, cuando ya Mormón se dedicó nada más que a batallar y a estar de guerra en guerra, porque ya era una continua guerra entre Nefita y Lamanita, pues le dijo a su hijo que lo que a él le dijeron, que escribiera todas las cosas que él viera, porque claro, cada vez que él salía a una guerra no sabía si iba a morir o no. Entonces le dijo a su hijo que siguiera él escribiendo las cosas que viera. Y Moroni se quedó solo. Vamos a seguir mirando en esta clase. Vamos a leer en Mormón 8.
Moroni se quedó completamente solo. En Mormón 8, el versículo 1 dice: espera un momento que me he confundido y me he ido a Moroni y no estamos todavía por Moroni, estamos por Mormón. No nos vamos a ir a Moroni después. Moroni es su hijo y es verdad que vamos a leer algunas cosas que escribió Moroni, pero se encuentran en el libro de Mormón. Bien, pues como he dicho antes, en Mormón 8, del versículo 1, dice así: he aquí que yo, Moroni, está hablando ya Moroni, doy fin al registro de mi madre Mormón. He aquí, no tengo sino pocas cosas que escribir, cosas que mi padre me ha mandado. En el 5 dice así: he aquí, mi padre ha preparado estos anales y ha escrito el objeto de ellos. He aquí, yo también lo escribiría si tuviera espacio en las planchas, pero no lo tengo y mineral no tengo, porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla y todos mis parientes, y no tengo amigos ni a dónde ir. Cuánto tiempo el Señor me permitirá que yo viva, no lo sé. Y en el 7 dice: y he aquí, los lamanitas han perseguido a mi pueblo, los nefitas, de ciudad en ciudad y de lugar en lugar, hasta que no existen ya. Grande ha sido su caída, sí, grande y asombrosa es la destrucción de mi pueblo, los nefitas. Fijaros qué tristeza, se quedó él solo. Todos sus parientes, todos sus amigos, su pueblo, su ciudad, habían muerto todos. Pero su padre le había dicho que él escribiera las cosas que él viera, que seguían aconteciendo mientras él estuviera vivo. Claro, él no tenía espacio porque, como he dicho antes, la manera de escribir que tenían ellos era muy difícil. Tenían que conseguir esas planchas y esas planchas cortarlas muy finitas y después escribir grabando sobre ellas, ¿no? Y por eso él dice que no tiene espacio para seguir escribiendo porque tampoco tiene material. Luego ya más adelante nos daremos cuenta que sí escribió algunas cosas más porque consiguió algún material. Pero el que Moroni se quedara solo no impidió que él siguiera escribiendo lo que su padre le había dicho. Él en ningún momento pensó, pues sí, ya no están mis parientes, ya no está mi padre, ya no están mis amigos. Él no perdió la fe. Él no se puso a lamentarse y a decir, bueno, ¿y ya para qué escribo? Si de todas maneras ya no existe nadie, nada más que los lamanitas que quedaron vivos. No, él fue obediente hasta el último momento. Él hizo lo que su padre le había dicho. Y él no perdió en ningún momento ni la fe, ni perdió la esperanza, ni mucho menos se sintió solo. Aunque estaba solo, pero no se sintió solo porque él seguía orando y seguía sintiendo que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo estaban con él. Vamos a ver una cosa que también es muy importante. Algo que nos prometió Dios. Y es que siempre habría milagros en la tierra. Hay gente que piensa que en este tiempo no hay milagros, que eso fue en el tiempo en que Jesucristo vivía con los apóstoles. Ahora en este tiempo no. Pero todos sabemos que Dios es un Dios de milagros, que es ayer, hoy y para siempre. Los milagros siempre han existido, siempre existen y siempre existirán. Hoy en día hay milagros, ayer hubo milagros y mañana habrá milagros. Porque mientras el hombre tenga fe y crea en Dios, Dios es un Dios de milagros. Si nosotros leemos la Biblia, podemos buscar aquí una escritura que habla de un milagro. Cuando oyó la gente que pasaba, preguntó un ciego que qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerlo a su presencia. Y cuando él llegó le preguntó: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: Señor, que yo reciba la vista.
Y Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Dios de milagros. En el libro de Mormón también podemos leer que Dios también hizo Dios siempre ha hecho milagros y siempre los va a hacer, porque Él es un Dios de milagros. Y vamos a leer aquí cuando Jesucristo llamó a los apóstoles nefitas. Sabemos que hubo 3 apóstoles que le pidieron estar vivos siempre para poder estar predicando el Evangelio. Y que normalmente se mueren las personas entre la edad, lo normal, ¿no? Por años, pues en aquellos tiempos quizás antes, pero ahora, pues entre los 80, 85, 90 años es cuando la gente muere, ¿no? Pero Él les dijo que no morirían, que seguirían vivos para seguir predicando el Evangelio siempre. Pero claro, cuando los nefitas ya se portaron tan mal, no se sabe qué pasó, pero los apóstoles estos dejaron de hacer milagros porque no tenían fe. Pero hicieron milagros y lo vamos a leer ahora. No obstante, y a pesar de todos estos milagros que siguieran haciendo, el pueblo endureció sus corazones e intentó matarlos, a los nefitas, a los 3 apóstoles. E intentó matarlos, así como los judíos de Jerusalén procuraron matar a Jesús según la palabra de Él. Lo arrojaban al horno encendido, y salían sin recibir ningún daño. También lo echaban en fosos de animales feroces y jugaban con las fieras como un niño con un cordero, y salían de entre ellos sin recibir daño alguno. Esto es un milagro. Mientras, como he dicho anteriormente, mientras el hombre tenga fe, no van a cesar los milagros. Los milagros ocurrieron, ocurren y ocurrirán. Hay milagros que son muy espectaculares, por ejemplo, como Jesucristo cuando le devolvió la vista al ciego, o cuando sanó a un paralítico y se puso a andar, o cuando en el libro de Mormón también dijo, tenéis enfermos, traedlos hacia mí, y Él curó a todas las personas enfermas que le llevaron. Pero hay otro tipo de milagros que no son de enfermedad, pero que son milagros que Dios hace con su Hijo. Cuando nosotros tenemos mucha fe y pedimos cosas que son justas, Dios nos las puede conceder. Y a veces hay personas que dicen, eso es una coincidencia, pero nosotros sabemos que no son coincidencias, que realmente Dios hace milagros. Yo recuerdo una vez que iba a la capilla y llevaba a Naima tomada. Y claro, iba andando por la acera y vi que Francis con su familia iba para la capilla. Y entonces, claro, me hizo señas para pararme, para que me fuera con ellos a la capilla. Yo en ese momento, pues, para que no tuvieran que esperarme mucho, porque se habían aparcado a un lado de la carretera, pues empecé a correr con la niña Tomás. Naima tendría 1 añillo y pico. Y claro, conforme iba corriendo, pues caí. Justo en el momento en que yo iba cayendo, yo estaba pensando, al llevar a la niña Tomás, que el golpe lo iba a recibir ella en la cabeza, sobre todo, y que nos íbamos a dar un golpe muy fuerte. Vamos, en esos segundos que yo estaba cayendo, yo estaba pensando, madre mía, la niña, lo que le va a pasar en su cabeza. Pero yo no sé qué fue lo que pasó. Pero nosotros caímos, pero no nos dimos con el suelo. La niña no recibió ningún golpe, yo no recibí ningún golpe. Una persona que había parado porque al ver la caída también pensaba que había sido algo muy espectacular, porque aparentemente parecía eso, pero fue un milagro. Yo no sé por qué Dios en ese momento hizo ese milagro conmigo, y con Naima, pero lo hizo. Es verdad que en otras ocasiones, pues a lo mejor no ocurre eso, pero nosotros tenemos que pensar que Dios es un Dios de milagros, y que cuando nosotros pidamos las cosas que sean justas, Él nos las va a conceder. Porque si leemos en Mormón 9:15, y ya con esto termino, dice así: He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios.
Yo creé los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Es decir, en mí ha glorificado el Padre su nombre. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, creyendo y sabiendo que es bueno, Dios nos lo va a conceder de la manera que Él vea conveniente, pero nos lo va a conceder. Y no dudemos de que los milagros existen. No sabemos por qué algunas cosas de las que pedimos se cumplen y otras no se cumplen en ese momento. Nosotros no lo sabemos, Dios sí lo sabe. Ahora, justo en esta conferencia, hubo una persona que salió a dar su testimonio y en el cual testificó que su hijo estaba haciendo la unción y murió de un accidente. Y que el padre nunca perdió ni chispa la fe, ni su madre. Ellos dijeron, estamos sufriendo porque no esperábamos que nuestro hijo muriera, pero aceptamos que ha sido en el momento en que Dios lo ha visto conveniente, y si Él lo ha visto conveniente, pues nosotros lo vamos a aceptar. Pero eso no quiere decir de que nosotros no pidamos siempre por las cosas que necesitamos. Si estamos enfermos, tenemos que pedir que sanemos. Si tenemos un problema con un familiar, tenemos que pedir por él. Si tenemos un problema con alguna amiga que no nos llevamos bien, tenemos que pedir porque haya un cambio en la actitud de la amiga y en tu actitud para que podáis volver a ser amigas. Porque Dios puede hacer, si nosotros ponemos nuestra parte, que esas cosas ocurran. De verdad que lo puedo testificar de todo corazón. Que Dios nos escucha y que nos conoce a cada uno por nuestro nombre y sabe lo que queremos y lo que necesitamos. Y nada, chicos, deciros que os quiero mucho y digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Un besito muy grande.